Nos da gusto nuevamente saludarles para este nuevo video en donde estaremos tocando un tema macroeconómico, pero ahora estaremos hablando sobre la política monetaria en los Estados Unidos y lo que vemos que está deparando para el futuro. Así que, pues, si les interesa este tema, les invitamos a que nos regalen un like, a que se suscriban y que marquen la campanita y que también puedan compartir este video. Vamos a iniciar este análisis y para ello vamos a utilizar el documento que publica la Reserva Federal en los Estados Unidos sobre las proyecciones de las principales variables macroeconómicas que aquí tenemos. Ya la estamos viendo. Como ustedes pueden darse cuenta, dentro del año 2025, que está ya por cerrar, la proyección de parte de la Reserva Federal de junio a la decisión que se tomó ahora en noviembre no cambió. En el caso de la inflación subyacente, la mantuvo en 3.1. En el caso de la inflación general, la deja en 3%. También la tasa de desempleo la mantienen en el 4,5%, pero no así en lo que es el Producto Interno Bruto en términos de crecimiento económico, sí aumentaron de 1.4 a 1.6. Esta posición es un poco delicado en lo que a política monetaria se refiere, porque el crecimiento en los Estados Unidos, esto pudiera representar un regreso de la inflación o no una caída de la inflación. De hecho, como ustedes pueden ver en el caso de la inflación general, hay que recordar que en Estados Unidos es del 2%, a diferencia de México, que es del 3%. Y para el 2026, de hecho, para el 2025 todavía la ven en 3%. Para el 2026 la ven en 2.6% y para el 2027 en 2.1, o sea, 10 décimas para alcanzar la meta, que la ven para el largo plazo, que es el 2%. Si hay un crecimiento económico y si a esto le sumamos el hecho de que se volvió otra vez a autorizar el aumento de deuda por el gobierno de los Estados Unidos, que durante varios días permaneció cerrado, pues más liquidez, más crecimiento económico, esto podría llevar nuevamente a una espiral inflacionaria. Y esa razón es por la cual el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, fue un tanto, vamos a decir, dovish en el sentido de que ya no estaban tan seguros de que iban a continuar con la bajada de tasas de interés, porque el mercado ya había descontado de que sí bajarían las tasas de interés por lo menos dos veces en 0.25 o 25 puntos base. Sin embargo, ahorita existe ya la duda de si se continuará con esa baja o no. Esto también ha traído ciertas consecuencias debido a esta postura. También hay que recordar que no se tuvieron los datos de desempleo por parte del gobierno porque estaba cerrado, pero sí se tuvo el dato privado y sí se cayeron varios empleos, ¿no? Que dio fuerza a la bajada de 25 puntos base. Hay que ver cuál es el registro ahora que se reabrió el gobierno en los Estados Unidos, qué efecto se tiene. Creo que es uno de los indicadores que más se esperan. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en los Estados Unidos la Reserva Federal no solamente la variable importante es la inflación general, sino también es el empleo, ¿verdad? La tasa de desempleo. Así que habría que evaluar a ver qué situación se presenta, cómo se presentan las cosas, pero por lo pronto hay una duda ya de una continuación en la baja de las tasas de interés. Una de esas consecuencias, como vamos a ver más adelante, esta gráfica que les voy a mostrar ahorita, son de los participantes del Comité de la Reserva Federal. Y si ustedes se dan cuenta, aunque se veían bajas importantes en las tasas de interés, se mantiene dentro de lo que es arriba del 4% y abajito del 4% en la mayoría de los miembros, como ustedes lo pueden ver. Solamente uno lo veía a niveles por abajo del 3%. ¿Y qué es lo que vemos para los siguientes años? Porque si bajamos un poquito, nos vamos a dar cuenta, ese es para el 2025, para el 2026 hay una dispersión de posiciones, es decir, no hay una situación unánime y eso se mantiene también para el 2027, o si bien aquí se mantiene aproximadamente entre el 4 y el 3.5% y para el 2027 entre el 3 y 3.25%, ¿no? De tal forma que ya no hay esa postura de una caída más importante. Si a todo lo que hemos dicho le aunamos a que Jerome Powell termina su periodo como presidente de la Reserva Federal en mayo,
va a venir un nuevo presidente de la Reserva Federal, va a ser nombrado por Donald Trump. Y Donald Trump lo que quiere es bajar las tasas de interés para dar posibilidad a mayor crecimiento. Entonces, si se aprueba la deuda en los Estados Unidos y hay mayor liquidez y al mismo tiempo se baja la tasa de interés, la probabilidad de un aumento en las tasas de la inflación provocaría una repetición de alza en las tasas de interés en los Estados Unidos. Lo cual obviamente esto está obviamente teniendo sus consecuencias dentro del mercado. Queremos compartir con ustedes este barómetro de una de las páginas que maneja información bursátil, que es la postura de los analistas en los Estados Unidos sobre cuál es su consenso si bajará o no bajará la tasa de interés. Como ustedes pueden darse cuenta, para la reunión o decisión de política monetaria del 10 de diciembre, el 61% dicen no se va a bajar la tasa y el 38, casi 39% sí se va a bajar la tasa. Ahora, lo contundente de esto es que hace unas semanas nadie daba posibilidad de que no se bajara la tasa de interés. De hecho, todavía pensaban que se iba a bajar hasta 50 puntos base. Sin embargo, ahorita por lo que acabamos de comentar, manifiesta claramente que los analistas lo están viendo de manera diferente. Y si vemos la tabla, las posturas de que no va a bajar más las tasas de interés va de menos a más. Noten que hace una semana era el 42%, ayer era el 60.2% y ahora es el 61.2%. Mientras que la postura de que sí baje las tasas va de más a menos. 57.8, 39.8, 38.8. De hecho, si vemos la postura para la decisión del 26 de enero, repito, ya no había nadie como posibilidad de que se mantuviera el 4% como está ahorita. Sin embargo, ahorita habría un 35% que todavía pensarían que todavía en enero no bajaría la tasa de interés. Y aunque el mayor consenso es de que sí lo bajen 25 puntos base, pues es el 48%, ¿no? Pero podemos decir que va de más a menos, porque había un 51%, luego un 48.4 y ahora es un 48.3. Bueno, aquí es casi igual, ¿no? Pero ese es el consenso, es decir, ya hay una duda importante por parte del mercado de que se vaya a bajar la tasa de interés en los Estados Unidos, todavía una baja para este año. La probabilidad es el 38% que baje la tasa un 25 o en 25 puntos base. ¿Esto qué significa? Bueno, pues si en Estados Unidos efectivamente no la bajan, nosotros sí pensamos que en México sí la van a seguir bajando, entonces ahí hay un desfase y hay una apertura todavía más grande de la diferencia entre las tasas de interés en México con las tasas de interés en los Estados Unidos. Esta se ha ido disminuyendo, que ese era un atractivo que se tenía antes para los inversionistas en el mercado bursátil, ¿verdad? En lo que son los títulos de gobierno. Por tal razón, entonces esta situación pudiera cambiar la oferta y demanda de nuestra moneda, lo cual pudiera llevar en un momento determinado a que el peso empezara, al bajar la demanda por el peso, empezara a observarse una tendencia de devaluación o depreciación respecto al dólar, ¿no? Pero hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede. Es mucha incertidumbre lo que está sucediendo, sin olvidar las condiciones de la economía mexicana que no ayudan al peso mexicano. Hay que recordar que el PIB en tasa mensual bajó 0.3% o 0.30% en caída de la economía, además del problema del déficit fiscal. Todo esto pudiera provocar en un momento determinado pues mayor depreciación del peso mexicano respecto al dólar. Pero pues hay que observar para ver qué es lo que va a acontecer. Por eso hay que estar muy atentos. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos dándole seguimiento a este punto. Agradecemos el que nos dé la posibilidad de poder platicar con usted sobre estos puntos, platicar contigo. Y si te gustó el contenido, pues te invitamos a que nos regales un like, que a ti nada te cuesta, a que te suscribas y marques la campanita y que compartas el video. Así que, pues, por el momento nos despedimos y les deseamos lo mejor y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, nos vemos después.